Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 7 de la mañana con 39 minutos. Un poco más temprano, pero como es tradición cada día jueves, le damos la bienvenida a Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están ustedes? Hola, muy buenos días. Muy bien. Muy buenos días. Acá ya en la etapa final de este año, me imagino que tú estás haciendo ahí tu balance del año y viendo si se cumplieron o no tus objetivos. Hay gente que hace esas dinámicas. La verdad es que no lo había pensado. Y que la anotan y dicen... Cuando uno llega al tercer hijo, ya no piensa esas cosas. Hay que vivir el día a día nomás y adiós. Te corrijo, con dos nomás. Con Claro. dos nomás. No, y te levantás a hacer tareas y cosas así. Entonces, No hay tiempo para proyectarse más allá de las próximas 2 horas. Claro. Exactamente. O sea, de hecho, ahora me acabo de dar cuenta que estamos, miré el calendario y veo que estamos a 30, pero no Sí, no es sí, algo que se tenga mucha viene conciencia. el año nuevo. De eso. Oye, pero igual aprovechemos para hacer una suerte de resumen de lo que ha Sí. sido el año, en materia política y también todo. Han pasado hartas cosas en este año. Lo que pasa es que como que va ocurriendo ahí tan rápido y no nos damos cuenta. ¿Cuál dirías tú que son los principales hitos de este año? Sí, yo creo que al final del final, porque durante no parecía en absoluto, pero al final de todo, todo adquirió cierto sentido. O sea, efectivamente el proceso que vivimos este año, que es parte de un proceso más largo, que un proceso de 10 años, desde el 2011 hasta la fecha, es un proceso que parecía moverse en condiciones muy, muy extravagantes, pero que finalmente adquiere un sentido. Es decir, finalmente termina siendo el año de la fuerza política que ha representado en mayor medida este ciclo de crisis que parte del 2011 con la movilización, para ser justo, la primera es la movilización por Hidroaicén, la segunda el movimiento estudiantil, que es la más grande, la más importante, luego viene el movimiento de Aysén, los movimientos en el norte, Tocopilla, Calama, Antofagasta, en fin, Freirina luego, y así viene un conjunto de movimientos y se mantiene el estudiantil siempre presente con algunas incursiones del mundo del trabajo, y de ahí para adelante viene una serie de movilizaciones sistemáticas. Después el movimiento No Más FP crece muchísimo, después el movimiento feminista y finalmente llega el estallido. Entonces todo ese proceso, la fuerza política que ha tenido mayor protagonismo, ya sea en el lado de la movilización o en el lado de la institucionalidad política, ha sido el Frente Amplio. Y la pregunta era en qué momento tomaba las riendas del proceso. Y eso ocurrió este año con dos eventos, uno más esperable que el otro, que era la capacidad de controlar la convención constituyente. No solo controlarla en términos cuantitativos, sino que tener una cierta capacidad de control político real sobre el proceso constituyente, que eso es así hoy día. Y en segundo lugar, que era un evento que sonaba más improbable, porque Gabriel Boric que iba a ser el candidato, venía de años malos, de años difíciles, enfrentaba a un candidato que era muy favorito, como Daniel Jadwe en las primarias. De hecho, yo diría que en términos estratégicos es evidente que el Frente Amplio no tenía contemplado que este año se ganaba, porque para decirlo muy en simple, y es muy fácil de entender esto, si tú quieres ganar una elección, no haces una coalición donde tu protagonista principal es el Partido Comunista, porque tienes el riesgo de lo que pasó, que todos te indicaran como la coalición del Partido Comunista, y ahí entonces empiezan todos los anticomunismos a funcionar. Claro, bueno, hasta eso se venció. Alberto, tenía mucho que ver también con lo que se veía en esas encuestas, en esas fotos en los primeros meses del año, en que era Jadwe y Lavín los que se supone que la llevaban en esta carrera presidencial. Y eso cambió de verdad los últimos 10 días. O sea, además, eso es muy impresionante. O sea, esto fue de ingeniería de detalles que se convirtieron en datos de gran tamaño. Pero porque finalmente cuando se vence el elástico de la tensión política de Jadwe, cuando logra sostener su proyecto, se cae muy duro.
Cosa que suele ocurrir a aquellos liderazgos y a aquellas fuerzas políticas que tienen muchos pasivos que van arrastrando y a veces logran administrarlos bien y logran avanzar, pero cuando se les cae la estantería completa. Bueno, y Boric queda en posición de ganar, hace una primera vuelta muy mala y hace una segunda vuelta muy buena, no solo en términos de números, sino que en términos de acción política, y termina entonces ganando con mucha distancia, con un récord, con un conjunto de atributos y con una cosa que no se compra en la esquina, que es épica y legitimidad. Entonces termina consolidando un año bastante redondo para el Frente Amplio, que es un gran desafío, todo lo que ustedes quieran, pero finalmente es un año redondo donde toma control del sistema político, donde queda de protagonista el sistema político, donde queda devastadas las dos coaliciones tradicionales de la historia de Chile, la Concertación y el Chile Vamos, ex Alianza, en fin, todo eso queda devastado. Ninguno de los dos fuerzas llega a la segunda vuelta. O sea, es un escenario completamente nuevo y entonces ya estamos 10 años después, ¿no?, con los líderes estudiantiles convertidos en las figuras principales del proceso político. Y entonces esto adquiere cierto sentido. Por eso digo que en medio de todo el caos, en medio de toda la locura, en medio del auge y caída de la lista del pueblo, en medio de todas esas cosas, lo que termina por ocurrir es que esto se concentra en este espacio más socialdemócrata, bastante institucional, con un poco de vinculación con el mundo de la movilización social, y con alguna no consolidada relación con el mundo popular, y con un objetivo importante que es la capacidad de crecer para esa fuerza política. Si quiere ser una fuerza política histórica relevante, tiene que crecer en muchas dimensiones, crecer en el mundo rural, crecer en la población adulta, o sea, tiene que dar pasos que son importantes, no obstante tenga hoy día los votos para poder imponerse. Sí. Y tiene que enfrentar una coalición que todavía es poderosa en el mundo rural, porque puede que la victoria sobre Kast haya sido aplastante, pero el mundo rural le resulta esquivo. No, el mundo rural los datos son, lo que pasa es que el mundo rural en términos de densidad poblacional es obviamente muy pequeño, pero si uno analiza el mundo rural como mundo rural, las comunas que están más relacionadas con el mundo rural, o sea, la situación es directamente dramática. O sea, yo por ejemplo aquí hice una clasificación de comunas, y en los grupos de comunas más rurales, en esos lugares, por ejemplo, estoy aquí buscando a Gabriel Boric, su desempeño es, aquí lo tengo. Por ejemplo, mira, en el grupo 1. Te cuento una anécdota. Un amigo postulante a un cargo por allá por tierras del sur llegaba a cualquier pueblo y le preguntaba, ya, pero ¿cuál es su postura respecto al aborto? O sea, evidentemente tú tenés que jugar en un terreno que se mueve mucho en lo valórico y que es, como suele suceder en un mundo agrícola, extremadamente conservador. Pero, mira, en el grupo 1 de comunas, un grupo de comunas fundamentalmente rurales y pobres, fundamentalmente, son 32 comunas. En el grupo 1, 15 puntos, Boric. Ya. 15 puntos, 10 puntos menos. En el grupo 2, 16 puntos. Otras 30 comunas. En el grupo 3, 16 puntos. En el grupo 4, que ya está saliendo, está semi-rural, un poquito urbano, qué sé yo, 20 puntos. Y ahí va subiendo. Después el otro grupo con un poquito más arriba, 22 puntos. Todavía por debajo, estamos esperando primera vuelta. Después de 22 puntos, y recién, son 12 tipos de comunas. Recién el séptimo grupo de comunas llega a su media, 25 puntos, y de ahí empieza a subir 29, 28, ¿ya? Hasta llegar finalmente a los grupos de las élites económicas urbanas, que son el sector oriente, las 6 comunas más ricas del país, donde obtiene 21 puntos, o sea, menos que su media. Pero si ustedes se fijan, si no es porque en las comunas en que triunfa son comunas que en cantidad de comunas son la misma cantidad que las otras, pero son comunas mucho más populosas, con mucha más población,
los números no daban. Entonces hay una capacidad de llegar a ese mundo con una propuesta, pero ahora ese es un mundo donde nadie está teniendo una propuesta política. Lo que está pasando es que hay una tradición, todavía queda un voto demócrata cristiano, pero eso es por los años 60, o sea, estamos hablando de eso. Sí. Ahora, entonces hay un proceso que todavía no termina ahí. Sí, vamos a ver ahí qué es lo que pasa precisamente con esos sectores, pero aprovechando, Alberto, hacer alguna proyección de lo que van a hacer estos primeros meses para el presidente electo Gabriel Boric, porque ahora estamos en lo que se denomina como una suerte de luna de miel, hay como mucha buena onda hacia lo que está realizando de manera previa Gabriel Boric, porque todavía no asume como presidente. Está en la etapa de definiciones, conformación de gabinete. ¿Qué será tal vez los principales desafíos que va a tener que enfrentar? El manejo de las expectativas, en muchas expectativas uno lo ve en la gente que se le acerca, las cosas que les dicen, o lo que le piden al presidente electo. Tendrá que ver con las expectativas, tendrá que ver con cómo se organiza, con quienes los van a acompañar, ir a hacer una aprobodignidad ampliado, cómo irá a funcionar con estos partidos de centro izquierda. Necesita acuerdos lo más amplios posible para que pueda avanzar con sus ideas en el Congreso. ¿Cómo crees tú que se puede definir ahí lo que le va a tocar enfrentar una vez que asuma? Mira, yo creo que lo que le toca ahora es primero trabajar mucho en el establecer cuáles son las políticas públicas, cuáles son las expectativas que sí quiere y puede satisfacer dentro del primer año o 2 años. Tratar de evitar este juego del primer mes, los primeros 3 meses. Yo trataría de evitar ese juego porque va a ser difícil que pueda hacer cosas interesantes, menos cosas estructurales en poco tiempo. Entonces hay que acostumbrar y rápidamente hablar de 1 año tales cosas, 2 años tales cosas. A partir de esos 3, 4, 5 temas que se quieran intervenir en el periodo de tiempo, tú defines tu gabinete político. Y a partir de esa definición de gabinete político se define la estrategia política a seguir. Yo creo que también hay que acostumbrarse a hacer política. Esta luna de miel es más que una luna de miel. La verdad es que se produjo en el sistema algo que no veíamos hace mucho tiempo, desde Bachelet 1 probablemente, que es el arribo de magia al sistema. O sea, un nivel de legitimidad muy grande que permite entonces que tú ganas la elección y después de ganar la elección los siguientes días acumulas más votos nuevos. La gente que no votó por ti o que no fue a votar o que incluso votó por tu contrincante empieza a encontrarte ya más simpático, más agradable, más inteligente, más bonito. O sea, te empiezan a encontrar todo. Bueno, esa magia es importante no cortarla, hacerla durar todo lo que se pueda, porque eso va produciendo que tú llegues a iniciar el gobierno con 65, 70 puntos de aprobación y eso te da un colchón. Entonces eso es importante. Ahora, yo creo que el punto de hacer política es clave. Yo creo que hay cosas que te pueden salir bien pero que no están bien hechas. La forma, por ejemplo, en que Gabriel Boric respondió a la convocatoria de París en su momento no estuvo bien hecha, independiente que haya salido bien, no estuvo bien hecha. No entrar en detalle porque alguna vez ya lo analizamos, sí. pero no estuvo bien hecha. Por ejemplo, ahora la respuesta que le dio al presidente Piñera respecto al viaje no estuvo bien hecha, independiente que la respuesta era la correcta, no había que ir. Pero la respuesta que tiene juego político, porque ¿por qué no te convenía ir? Porque ibas a estar con pura gente que está en contra tuya. O sea, un grupo de presidentes de derecha, todos medios decadentes, no te servía de nada. Ya, pero ¿por qué dices tú que la forma no fuera adecuada? Porque más que la forma es tener una estrategia. Tú le dices, presidente, yo estoy armando mi gabinete, estoy muy complicado en enero, estamos con mucho trabajo, pero me parece gran idea que viajemos los dos. Vamos a elegir, si le parece, una visita en cada continente en febrero. Vamos a viajar juntos 1 semana y vamos a pasearnos por todas partes. ¿Por qué? Porque si tú vas a lugares normales, o sea, no donde hay gente así como, no digo que no haya gente de derecha, digo que simplemente si tú vas a Francia, incluso con el presidente de derecha, todos van a estar interesados en hablar con Boric y nadie con Piñera. Entonces vas a generar un impacto político muy positivo de que toda la gente, el medio internacional, denoste a Piñera y quede Boric muy levantado con una condición de desarrollo de relaciones exteriores muy fortalecido y con una señal política que en todo el mundo gusta. Esta idea nosotros no lo valoramos, pero hasta los argentinos de ultraizquierda lloran de emoción cuando ven que en Chile los presidentes de signo distinto se felicitan, se dan la mano, se juntan.
¿ya? Eso en Argentina, hasta los medios de comunicación más ultrones lloran de emoción y dicen, no puedo creer que claro. se saluden los No, y nos ponen de ejemplo. O sea, de hecho ponen de ejemplo a los uruguayos, a los chilenos, porque ellos son incapaces de hacer algo similar, ¿no? Oye, bueno, Alberto, esas cosas que pasan en Argentina pasan en varios países, no pasan solamente claro. Y en muchos países donde incluso se cumplen los ritos, se cumplen con más mala cara que con buena. Entonces, todos esos señales son señales que para el público normal, no para el público más ideológico, son valiosas. A la gente más ideológica le molesta, qué sé yo, pero esa gente igual está apoyando, no hay problema, ¿no? Pero el tema es ir configurando, y además el tema es establecer efectivamente. Gabriel Boric no trae una maleta llena de relaciones exteriores. Entonces es bueno ese tránsito. Entonces todo eso, todas esas cosas, cuando te hacen ofertas que son malas, también son oportunidades para convertirlas en buenas ofertas. Él te quiso pillar con una oferta. Si tú le contestas que estás dispuesto a viajar con él, pero en otra fecha y a otros lugares, ¿qué te dice él? No, es que yo quiero ir donde a mí me gusta. claro. No te puede decir eso. Entonces, ese es el tema de que va a tener que hacer política Gabriel Boric, y va a tener que establecer un diálogo. Tiene que salir a partir a la derecha, tiene que ir a buscar a un sector de la derecha que esté disponible, como estuvo la derecha en el año 90. Recordemos, en el año 90 la derecha que estuvo disponible para las transformaciones originalmente no fue la centro derecha, fue lo que en ese momento era la ultraderecha. Fue Jaime Guzmán el que fue y abrió la puerta de sus 2 senadores y sus poquitos diputados que hacían la diferencia, ¿ya? Para poder primero elegir a un constitucionalista a la presidencia del Senado, para configurar un plan de trabajo legislativo, ¿ya? Eso hay que ir a buscarlo, no te va a llegar solo, menos con la calidad intelectual de la derecha actual. Pero tienes que ir a buscarlo y tienes que ver si... No tiene que ir el presidente, por supuesto, porque no le pueden decir que no, sería impropio. Pero tiene que haber un equipo que está viendo la posibilidad de llegar a acuerdos bajo ciertas temáticas donde hay gente derecha que no sé, los Desbordes, los Sandón, que van a estar disponibles eventualmente para una agenda social, por ejemplo. Claro. Y eso es un capital. Alberto, me queda un minutito para que me expliques por qué pusiste en un tuit el cuarto retiro fue de LATAM. Bueno, porque hemos estado hablando de la importancia de que no se pueden perder fondos de pensiones, y de repente queda en evidencia que las AFP en la práctica es prácticamente un crédito, digamos, que le dieron a LATAM. Y resulta que eran $500 millones, y resulta que la probabilidad de una devolución hoy día es que devuelvan el 19%. O sea, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Estamos hablando de un programa de políticas públicas grande, completo, ¿no? que se diluye a través de este proceso de quiebra, de prequiebra, como el sistema que usan en Estados Unidos. Y me parece que, bueno, es evidente que mientras... Pero cuando le prestan la plata a la TAM, ¿había manera de saberlo? Lo que se sabe es que mientras en Chile se compraban acciones de la TAM como si fuera la última panacea, y las apostadoras las valoradoras de riesgo establecían grandes precios posibles en el futuro, en Estados Unidos los inversionistas que tenían acciones de la TAM estaban vendiéndolas. O sea, algo pasó ahí, que la información estaba buena allá y mala acá, y se supone que estamos en la globalización, y que la información la entrega, no sé, Bloomberg. Se les cayó internet a todos los que vendían internet. Se les cayó internet, no leyeron los diarios de allá, no tengo idea, pero la cosa es que la historia suena mal. Y bueno, y una pérdida tan grande para las AFP sin garantía, además que quedaron los fondos de AFP, hay acreedores que quedaron garantizados, y hay otros acreedores que no quedaron garantizados, y entre ellos no quedaron garantizadas las AFP. Entonces, eso nos habla, es bien. Yo ayer leí a una persona que decía, bueno, ¿cómo critican un sistema que en el último ejercicio tuvo un 21% de rendimiento? Bueno, sí, pero mientras tiene un 21% de rendimiento se pierden $400 millones en el camino, por una inversión bien discutible,
y por un esquema en el cual la reacción que usan los ejecutivos de la TAM es un esquema bastante astuto, por decirlo de alguna manera. Entonces, Said lo ha llamado directamente un portonazo, ¿ya? O sea, lo califica de delictual. Entonces, y lo más interesante es que hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo van a retirar los fondos de las personas? ¿Por qué? O sea, ¿qué locura va a ser esa? En medio de una situación como esta, bueno, eso pierde mucha legitimidad. Dice, ¿por qué vamos a retirar los fondos de pensiones y van a poner en riesgo las pensiones futuras? Bueno, las pensiones futuras han estado en riesgo muchas veces. Esto ya pasó en el 2011 a propósito, cuando venía la quiebra de la Polar, y el mercado lo supo un poquito antes, y hubo quienes gente de un banco le vendió a su propia AFP. Definido como los amigos. Claro, un banco que tenía acciones de la Polar le vendió a su propia AFP las acciones y diluyó la pérdida. Entonces, pero el mercado se autorregula. Sí, pero se demora mucho, y en el intertanto nacen unos monstruos de todo tipo. Don Alberto Mayor, muchísimas gracias por esta entretenida con una media jueves de fin de año. Nos vemos. Eso, Alberto, que estés muy bien. Felicidades, felices fiestas, tío. Nos vemos, hasta luego. Hablamos la próxima semana. Chao, que estés bien, Alberto. Dale.